gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener la columna del estudio Brun Costa. Leonardo Costa va a estar analizando el impuesto global que propone la OCDE y vamos a ver si beneficia a las pequeñas economías o no. Y vamos a estar con Paul Ruiz. Ya lo tuvimos aquí, experto en consumo de drogas en adolescentes, y vamos a ver algunos resultados de algunos últimos estudios que realmente son muy preocupantes. Pero en este primer bloque tenemos el gusto de estar con el director de Factum, Óscar Botinelli. Óscar, gracias por estar. No, gracias a ti, Gabriel. ¿Qué tal? Óscar, la coalición de gobierno terminó siendo eficaz. ¿Tiene futuro en el sentido de que, digamos, uno se piensa que, por ejemplo, Cabildo Abierto no debería volver a aceptar, en caso de que volviera a ganar la coalición de gobierno, un sistema como el que se aplicó? Porque para ellos no funcionó de la manera que pensaban, ¿no? A ver, yo diría que la coalición no funcionó demasiado como coalición, en el sentido que hubo una concepción que ha sido escrita por algunos pensadores muy importantes del Partido Nacional, que de ver que esto como un gobierno del Partido Nacional, diciendo, bueno, la ciudadanía le dio al Partido Nacional la responsabilidad de gobernar, que se apoya en unos socios, pero que la obligación, la conducción es del Partido Nacional. Bueno, esto es viable si se hubiera pactado así y los socios están conformes. Efectivamente, la forma de funcionamiento que yo he calificado de hiperpresidencial, tiene a los 3 meses el primer estallido, que termina con el retiro del gobierno y de la política del candidato presidencial del Partido Colorado, de Ernesto Talvi. Uno se olvida de esos. Es verdad, es verdad. Y de alguna manera un Partido Colorado que quedó más complicado, quedó sin la que había sido su referente, y que llevó a que el expresidente Sanguinetti quedaba un poco tutoreando como referente todo el Partido Colorado, hizo que el Partido Colorado, quizá, aparte de la convicción, sobre todo de Sanguinetti, que lo peor que le podía pasar al Uruguay es que volviera al Frente Amplio, que era necesario apuntalar a este gobierno como fuera, para que funcionara lo mejor posible, incluso aceptando cosas, por ejemplo, en política exterior hubo decisiones que tomó el presidente de la República que públicamente fueron discrepadas por Sanguinetti, pero que lo que importaba no era hacer valer la discrepancia, sino consolidar la coalición. Pero claro, ese Partido Colorado, que estuvo disminuido por la situación interna, y con esta visión acompañó hasta hace muy poco todo lo que hacía la presidencia de la República, más allá que le costó que de todos los ministros con que inició el gobierno, todos fueron cambiados, sí, ¿no? Sí. Y en algún caso doble cambio, es decir, de alguna manera el primer ministro de Ciudadanos era Talvi, después fue Adrián Peña, y ahora ya Adrián Peña fue sustituido por Bouvier, y además, por supuesto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que también primero fue Uriarte y después Mato. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente: la coalición esta se va a terminar con el gobierno. ¿Por qué? Porque una coalición, por definición, es algo que se hace puntual, con un objetivo concreto y una forma determinada. Ese objetivo se cumplió, fue ganar el gobierno, ejercerlo con más sintonía o con más chiporroteo, no importa. Pero yo soy Óscar Botinelli, está diciendo la pantalla. Eduardo, por Dios. Botinelli. Eduardo es el hijo. El hijo, y fue mi padre, ¿no? También, el padre. Me hicieron sándwich. Perdón, Óscar, perdón. Perdón y perdón a la audiencia también. Entonces, no, le perdono a mi hijo, que las cosas que yo digo después le caen a él. No, lo que quería decir es, sin duda hay una relativa proximidad entre los 3 partidos que son fundamentales para dar mayoría parlamentaria, y esto implica que lo primero que tiene que discutirse, creo que ya empieza la época, es cómo se piensa renovar la coalición. Y creo que no solo la coalición tiene que discutir qué piensa hacer en un próximo gobierno, como el Frente Amplio tiene que pensar lo mismo,
sino cómo van a ser las reglas de juego. Exacto. Porque ahí sí, Exacto. esta coalición demostró que las reglas de juego no están funcionando adecuadamente. Exacto. Y bueno, salvo que los socios digan, no, estamos de acuerdo que el que gane la presidencia manda y lo vamos a acompañar. Bueno, es un modelo, pero tiene que explicitarse que va a ser así. El tema es que cuando el 5 de noviembre se hace el acuerdo del compromiso por el país, no discutieron reglas de juego. Hicieron una serie de principios muy genéricos, además. Dicho sea paso, porque Seguridad Social se discutió mucho porque el compromiso fue votar, cuando iba al texto el compromiso era votar una reforma de la Seguridad Social y yo decía ¿qué? ¿No? Pero además de la forma, es muy importante, del contenido, la forma. Es la forma, las reglas de juego. Hay muchas. El mundo está lleno de experiencias. Bueno, adopten una, pero que sea pactada previamente por todos, ¿no? Ahora, Oscar, esto que propone Cabildo Abierto, ¿no? Que dice, no vamos con un programa único, que cada uno lleve su propio programa y luego, si hacemos un acuerdo, hacemos un programa. ¿Eso no genera una incertidumbre en el electorado en la medida de no sabés qué programa vas a estar votando? Bueno, estás votando, el tema es el siguiente. Si haces una coalición previa, tú puedes hacer una coalición para el balotaje, que es lo que ocurrió 2 veces en el país. Fue para la elección de Valle y para la elección de la calle Pou. En las 2 anteriores no hubo coalición. O la podés hacer hacia octubre. El problema es que hacer una coalición en octubre yendo con 3 partidos distintos y 3 candidaturas es medio heterodoxo. Porque decir, ¿cómo? ¿Por qué hay 3 partidos y 3 candidaturas si ya vamos a definir ahí con un programa único? Que vamos con un programa único y ya se ve el programa. Está bien. Es solo para ver, no sé, es un concurso de quién es el más capaz. Sí, ¿no? Está bien. No, además eligen partidos con senadores, con diputados. Está bien. Entonces, parecería que lo razonable, que es lo que podrían ir, es decir, puede haber voluntad de hacer una coalición, pero la hacemos después del 27 de octubre y de alguna manera el mapa que se trace el 27 de octubre, qué fuerza tiene cada uno, qué senadores, qué diputados, se verá por dónde es el punto de entendimiento. Está bien. Si el programa de queda representado así y estos 2 así, bueno, acá hay una base que será complementada con esta otra. Pero ¿qué pasa si la mayoría es esta y no esta? ¿No? Oscar, vos recién mencionabas el papel de Sanguinetti, ¿no? ¿No parecería haber el mismo compromiso con la unidad de un hombre como Sanguinetti que de un hombre como Manini, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel le atribuís a Manini en un futuro, ya sea ganando la coalición o incluso perdiendo la coalición y ganando el Frente Amplio? ¿Vos lo ves como un hombre, digamos, si gana el Frente, ¿no? ¿Sería el hombre con el cual el Frente podría hacer acuerdos, ya que tuvo tanta coincidencia durante esta administración? Bueno, a ver, por orden. Empecemos por la coalición multipartidaria que gobierna. Lo que creo que les costó a muchos entender, no estoy hablando solo de analistas o periodistas, estoy hablando del propio elencos de gobierno de los distintos partidos, es que hay fuertes diferencias de visión de país entre Partido Nacional y Cabildo, entre el Partido Colorado y Cabildo, y yo diría mayor proximidad de visión de país, que no es la misma, pero bastante proximidad entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Este es un dato. Está bien. La LUC ya marca al comienzo que la desmonopolización de combustibles que impulsa el Partido Nacional y el presidente de la calle Pou no es llevada adelante ni por el Partido Colorado ni por Cabildo. Acá es una diferencia muy fuerte de visión de país. En otros temas se vio más sostenidamente votar el Partido Nacional y el Partido Colorado de un lado y Cabildo de otro, sobre todo cuando tiene que ver con temas que podemos llamar de modelo económico, ¿no? De rol del Estado. Sí. E incluso del papel de lo transnacional, de la inversión extranjera, el capital exterior, exacto, la nacional. Sí. Donde un tema claro fue la forestación. Sí. Es decir, el tema de la oposición que tiene Cabildo, ahí no es solo a la visión del Partido Nacional y del Partido Colorado, sino de una parte del Frente Amplio, que es la exoneración impositiva a las grandes inversiones, pero que termina que la pequeña y mediana empresa uruguaya tiene que pagar más. Esa es una definición conceptual. No quiero decir que tenga razón uno ni otro. No. Son 2 visiones de país que cada uno va a actuar. Bueno, esto, por ejemplo, no apareció, no se vio que había que
que discutirlo previamente cuando se hace el compromiso por el país. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay un tema. Acá hay visiones ideológicas diferentes que no ha habido, me parece, los procedimientos adecuados para que normalmente se resolviera. En relación al Frente Amplio, es lo siguiente. Primero, hay temas que entran dentro de lo que se llama lo ético valorativo, en que Cabildo Abierto no solo está en el antípodo del Frente Amplio, pensemos eutanasia, sino que además en el Partido Colorado e incluso en el Partido Nacional hay visiones que pueden estar a mitad de camino o incluso más cerca del Frente Amplio que las de Cabildo. Por eso yo decía, una cosa es lo económico, otra cosa cuando estamos hablando de lo que tiene que ver con el tema de género, de diversidad. Claro, ¿no? Claro, pero en esas cuestiones, digamos, de la crítica al capital internacional, una visión crítica del liberalismo y más proestatista, ahí a veces vos escuchás a algunos voceros de Cabildo y si te ponés Frente Amplio abajo parecerían que estuviera hablando el Frente. Sí, yo diría que quizás Cabildo entra partiendo el Frente Amplio porque una visión que expresa Cabildo cuestiona la política económica de los gobiernos del Frente Amplio con los mismos argumentos que cuestiona la actual política económica. Sí. Y esa visión de Cabildo coincide en lo económico, estoy hablando exclusivamente, con visiones que tiene la gran mayoría del Frente Amplio, digo, MPP, Miluno, socialistas, ¿no? Por eso, el tema es que estamos en un juego mucho más complicado del habitual. Oye, ¿por qué es derecha e izquierda? Bueno, el tema, yo soy muy afecto a jugar en lo que se dice, a analizar, ¿no? Múltiples ejes. Digo, una cosa derecha e izquierda, que tiene que ver un poco con cierta forma de ejercicio de autoridad. Te escuchaba el otro día decir que para mucha gente eso ya no corre más. Y yo estoy de acuerdo contigo, de que sigue siendo una referencia importante. Bueno, por lo menos en todos los estudios académicos del mundo se sigue refiriendo. Está presente derecha e izquierda. Yo estoy de acuerdo contigo. En España, además, se dice nosotros las derechas. Nunca entendí el plural ese que son los españoles. Nosotros las izquierdas, las derechas, ¿no? Nadie se enoja, solo en Uruguay. Pero además, cuando hacemos las encuestas, según la metodología que yo era del 80 al 90 y pico % se ubican entre derecha e izquierda. Entonces la gente entiende que existe. Claro. Pero derecha e izquierda, hace 50 años de repente el que era derecha era además conservador en lo ético, era partidario de que hubiera una moral única, ¿no? Bueno, hoy resulta que no es lo mismo. Se puede ser de derecha y estatista, y se pone de izquierda, pero con fuerte énfasis en el libre mercado. Claro, entonces ahí tenemos otro eje, que en una punta está el libre mercado, en otra cosa el Estado dueño, digamos, ¿no? Con todos los matices. Otra cosa es lo conservador en materia de valores, por ejemplo, el valor de la pareja, de la familia tradicional versus la unión libre, bueno, ahora la agenda de derecho, el feminismo, la diversidad, e incluso hay un nuevo eje que es que antes era lo mismo. El ser conservador era no solo estar de acuerdo con la moral tradicional, sino que era la única permitida, ¿no? Y contestar la moral tradicional era partidario de la libertad absoluta. Resulta que hoy encontramos que se cuestiona el modelo conservador tradicional con un nuevo modelo que lo expresa la agenda de derecho, pero con el concepto que lo válido es esto. No se puede discrepar con esto. Claro. Entonces, y ahí está la libertad también en juego. La libertad entonces puede tenemos opinar. Un montón. Hay un politólogo alemán que dice, cuidado con la libertad. La libertad, decía, desde el punto de vista clasificatorio. Según de qué estemos hablando, va en un lugar distinto. Está bueno eso. Porque si estamos hablando de lo económico, libertad quiere decir el liberalismo económico, el libre mercado. Si lo ponemos en el plano ético, quiere decir no quiero regulaciones morales que me lo impongan, cada uno tiene la suya. Pero ¿cómo la aparición de Cabildo, esa palabra que complejiza la cosa, ¿no? Sí, ha complejizado y lo peor es cuando se tarda en descubrir que se ha complejizado y se sigue razonando y actuando con la idea que las cosas siguen siendo simples y alguien complica, no se sabe por qué. Entonces, no, es el perfilismo electoral. Pues, señor, lea todo lo que han escrito antes de ser candidatos. ¿No?
Claro. Hay filosofías detrás de todos los partidos. Algunos no son capaces de articularlo en una teoría, pero cuando uno los deja hablar, encuentra que tiene una teoría sólida detrás. Todos. Está bien. ¿No? Oscar, nos vamos a una tanda y seguimos. ¿Cómo no? Muy bien, seguimos en la mira con el director de Factum, Oscar Brutinelli. Hablábamos en el bloque anterior de la coalición de gobierno. Hablemos un poco de la oposición, del Frente Amplio. Vos ves en esta, parecen ser Orsi y Cose, las dos figuras claves ahí, ¿no? ¿Vos ves que el debilitamiento del astorismo y estas dos figuras tan fuertes le quitan al frente ese peso de centro izquierda que captaba votos, digamos, por fuera de las izquierdas tradicionales, que uno puede ver Orsi a MLN, Cose Partido Comunista, por decirlo groseramente, digamos, ¿no? Bueno, acá vuelvo a los múltiples ejes. A veces se piensa ese eje, no, lo más moderado es el astorismo, es el que va a captar votos. Resulta que si observamos, bueno, lo que hablamos recién, el discurso Cabildo Abierto está atacando al astorismo, a Vergara. El astorivergarismo. El astorivergarismo, la palabra que inventó en el debate con Andrade, por precisamente llevar adelante políticas económicas que favorecen a las grandes empresas y a las pequeñas. Eso no tiene que ver con socialdemocracia o no, tiene que ver con una concepción económica. Si vemos las disputas electorales, sí, en la clase media más intelectual, profesional, hay un vaso comunicante entre un voto que más bien recogió el Partido Colorado con la forma en que se posicionó Talvi y que les trajo votos al astorismo, o Vergara también, ¿no? Eso fue claro, y que se puede medir que hubo un 3% del electorado uruguayo que votó al Partido Colorado con Talvi y votó a Daniel Martínez en el balotaje. Pero hay otro vaso comunicante del mismo tamaño, que fue el 3% de todo el electorado, entre el mujiquismo y Cabildo Abierto, y que se ubica en lo que técnicamente yo llamo, trayendo una palabra de la politología europea, subproletariado, es decir, lo que está más en el trabajo informal, lo que está, no digo necesariamente viviendo en asentamientos, pero sí en barrios que sufren desde las calidades ambientales a problemas de seguridad, que más allá que pueda estar extendido en todo el país, en esos barrios se sufre de manera diferente, ¿no? De una manera un poco más fuerte. Que ese cambio que vos decís, Oscar, antes se había visto con el pachequismo y el MPP. Bueno, sí. O con el Partido Colorado y el MPP, ¿no? Digamos, fue el pachequismo, luego que el pachequismo desaparece, lo toma en gran medida el Foro Ballista. Luego en Montevideo hay un escalón previo al mujiquismo, que es Tabaré Vázquez, que lo capta. Porque hay una cosa que sí está, el sector subproletariado, esto está caracterizado como un sector que tiene muy poca capacidad de autodefensa, que vive en la vida mucho más a la intemperie, no tiene el empleo asegurado, no tiene los sindicatos, no tiene gran capacidad de organización y necesita una protección de líderes del Estado, de grandes figuras. Y bueno, un presidente como Pacheco, un presidente como los Sanguinetti, líderes fuertes ahí calan. Claro, necesitan. Está buena esa mirada. Al líder fuerte. Está buena. Entonces, el líder fuerte, ¿quién fue? Pacheco, un presidente con mucha autoridad o autoritario. Sanguinetti, un presidente fuerte. Tabaré Vázquez, el doctor con la túnica blanca, con la imagen del médico más su propia impronta, ¿no? Luego Mujica, ¿no? Ese juego que parece ser de lo mismo, pero totalmente distinto, pero que es una figura que está allá arriba. Y que lo representaba en su manera de hablar, en muchas cosas. Lo representaba en la manera de hablar, pero era más que. Y por lo tanto puedo confiar en que me lidere. Está bien. ¿Y compite con quién? Bueno, con quien viene a hablar de seguridad y resulta que es un general de 4 estrellas,
comandante en jefe del ejército. Entonces, bueno, esa es la disputa, y hoy entre el mujiquismo, MPP y Cabildo hay un área clarísima de disputa donde los votos van y vienen, y eso no tiene nada que ver con Astor y Vergara. Es decir, son dos vasos comunicantes que tiene frente, que tiene sectores distintos para taponear la brecha o para succionar del otro lado, ¿no? El otro día leía en la diaria... Perdón, y agrego, sí. y la 1001, si bien tiene una concepción mucho más estructurada, con un discurso más dirigido al trabajador formal, de grandes y medianas empresas agrupados en sindicatos, la figura de Andrade es una figura que tiene un perfil que también disputa en ese público, ¿no? Te iba a decir que había leído una nota en la que Andrade y Cose decían algo así como que el frente tenía que marcar un perfil más opositor, ser más opositor, ¿no? Y yo pensaba, si yo te escuché el otro día que hacías alusión a aquel acuerdo entre Sanguinetti y Volonté. Volonté dijo, si yo gano gobierno, si pierdo ayudo. Y vaya si ayudó. Pero también así le fue. Desapareció de la política. La gente no quiere coincidencias, la gente quiere oposición, la gente quiere confrontación. ¿Cómo es? En el Partido Nacional se hizo un relato como que el Partido Nacional había perdido porque Volonté había los 5 años. Sí. Y creo que hay que tener cuidado. A ver. Si creemos que las encuestas son representativas, Sí. en enero del 99 había paridad frente a Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Total paridad. Lo que sí se venía cayendo era Volonté, que despunta una pelea que fue extremadamente dura, con acusaciones éticas muy fuertes, Juan Andrés Ramírez con Luis Alberto Claro, Lacalle. sí. La percepción, y esto creo que es compartido por todo el mundo, que esa confrontación fue la que derrumba el Partido Nacional, ¿eh? Que no fue el haber colaborado con el gobierno. Y la caída de la figura Volonté tiene otro tipo de explicaciones. Incluso hay errores que comete, se divide el grupo en dos candidaturas. Pero no entremos ahí y vayamos un poquito al otro. Vos en las encuestas, digamos, a partir de tu condición sobre todo, de politólogo y analista, ¿vos creés que en el grueso de la ciudadanía hay una posición más inclinada a que los partidos se acuerden, o que cuando se está en la oposición hay que ser más opositor y que ser opositor paga? Bueno, yo lo que creo es que hay una gama en la opinión pública, por lo menos groseramente hay dos elencos duros, hacia el Frente Amplio y hacia la coalición multipartidaria, que quieren confrontación entre las dos partes, pero hay todo otro segmento que es mucho menos duro, ¿no? Y eso es lo que uno nota en las oscilaciones de la opinión pública. Si la gente estuviera completamente bloqueada, no daría que el 60% ve mal o muy mal la seguridad pública, porque el Frente Amplio obtuvo el 39% y hoy está un poquito por encima del 40%. Está bien. Ni estaría diciendo que estuvo la atención de la salud, sobre todo que quedó todavía muy vinculado a la pandemia, pero continúa hasta hoy, no recuerdo el porcentaje, pero más o menos, si no es el mismo, es algo parecido, a favor de que el gobierno está bien, quiere decir que hay mucho frente amplista. Sí. Y el empleo, mitad del país dice que está bien, mitad del país quiere decir que está mal, y ahí hay cruces. Es decir, hay un sector del país que claramente tiene visiones más moderadas en cuanto a calibrar, bueno, este está bien, este está mal, no necesariamente echar las culpas. Incluso más, yo creo que, o nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado, que lo hemos visto últimamente haciendo encuestas, todo un montón de temas muy fuertes que han golpeado a un partido, a un legislador o al gobierno, no tienen nivel, tienen niveles de gente de no opinión, de gente que no opina muy alto. De repente el 20, el 30% dice no opino, no sé. En cambio, cuando se habla de seguridad social, de empleo, de precios, de salarios, de pobreza, opina el 95%, 98%, 99%. Interesante es decir, eso, tiene que ver
también que gran parte de los titulares que toma el periodismo y que provoca el sistema político, la gente, ahí están los políticos peleándose. ¿Eh? Mi vida, mi día a día, Pasa por otro o lado. mi futuro, Pasa por otro no lado. pasa por otro lado. De repente un tema que no está tanto en los titulares, la gente le preocupa la educación, sobre todo los que tienen padres de hijos chicos o adolescentes. No, ¿cómo está la educación? Que esté bien, que esté mal, que se reforme, no se reforme. Eso preocupa. Mucho más que lo otro que la gente ve casi como Un juego político, parte del juego político. un juego político. Incluso Ahora, han Oscar, dicho ¿eso fuerte. obsta para que los casos de corrupción no le terminen pagándolo caro el gobierno? Bueno, yo creo que cuando se trata de afectaciones éticas en general, muchas veces son temas que van acumulándose y en un momento decantan, ¿no? Lo que no se sabe es cuándo decantan. Cuando decís decantan, ¿a qué te referís? Bueno, que en un momento se llega a que la gente dice, no, Ajá. todo esto lleva a que esto para mí no es aceptable, Ajá. ¿no? De repente cada elemento puntual no se toma en cuenta hasta que la gente dice, no, pero, estoy saturado. No, Está bien, no sigan con esto, ¿no? está bien. Ahora, también hay que ver a qué se llama corrupción, porque a veces cosas muy pequeñas son muy cerca del día a día de la gente y las entiende más que si habla, no, porque acá fueron cientos de millones de dólares. Sí. Se pierde hasta para uno mismo se pierde la referencia, ¿no? Cuando hablas de Pero 200 millones de dólares. estamos hablando de Uruguay, pero cuando uno mira la política de otros países y dice, se va a destinar 35.000 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cero. Claro. ¿Qué? No te da ni Vamos a poner para un billete interpretar. cuánto es, ¿no? Es decir, uno pierde la dimensión Total. de qué se está hablando. Exacto. Entonces, para la mayoría de la gente, sobre todo la que no opera en grandes empresas, grandes comercios, es asible el precio de una vivienda, el precio de un automóvil, el sí. precio de... Pero cuando estamos hablando de cientos de millones de dólares, de 100 millones y 500 millones, que sabemos que son cifras más grandes, Total. pero ¿cómo se aterriza? Total. ¿no? Entonces ahí se pierde Se pierde el un poco. debate. Oscar, hay una cosa, la verdad que me hace enojar mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser en un país que no tenemos, digamos, extremas izquierdas y extremas derechas, donde todo el mundo dice hay que pelear por el centro, se gana por el centro? ¿Cómo puede ser que temas tan sensibles como la educación, los derechos de los niños, el sistema de justicia de familia, ¿no? Donde hay gente que no tiene abogados, defensores, ¿por qué pasa que los partidos no logran acuerdos sobre temas tan sensibles, Oscar? Bueno, evidentemente lo que ha ocurrido es notorio, que ha fracasado distintas instancias de diálogo. Cada una dice que la culpa fue del otro, Sí. Pero de construir políticas de Estado. Uruguay ya no tiene política de Estado, ni siquiera en política exterior. Que fue una de Antes sus- era una cosa... que era una de las características que había, sí. ¿no? Pero yo creo que hay una dificultad. A ver, creo que cada vez los partidos se han debilitado. ¿En qué sentido? No en que la gente adhiera o no adhiera a un partido. Que se ha jugado mucho a que lo que importa es que yo, candidato, salga a buscar mis votos. Esto sobre todo lo potenció la creación de las elecciones internas. Entonces, bueno, yo tengo que jugar para buscar mi nicho. ¿Tá? El nicho será de un tamaño, si pretendo ser miembro del consejo municipal de un pueblito, otro más grande para alcalde, otro más grande para intendente, otro o para diputado, otro para senador, o para presidente más, pero tengo que jugar en la cancha de la popularidad, digamos. Bueno, el tema es que para llegar a estas políticas de Estado, si no hay una gran demanda nacional, lo que se va a encontrar es que la gente más pensante de los distintos partidos es la que no va a estar en la cancha. Lo que está en la cancha son los que el discurso es hacia el voto. Los buscavotos. Que a veces el discurso hacia el voto no es tan grande, porque la otra vez yo entro a mirar la sesión del Senado y veo que soy el número
232. Resulta que hay como 200 que están dentro del propio Palacio conectados para seguir, por lo menos saber que está la sesión. Estamos hablando de 2.400.000 votantes. Claro. Entonces, no tengo claro cuál es la repercusión. Y lo que se ve, que uno analiza un discurso en el Senado, se dijeron 4 o 5 cosas, pero que resalta es que mandó callar al otro. Claro. Lo que le dije, usted es un estúpido. Eso... Entonces, es un poco reflejo de la gran política eso. Se pierde el reflejo de lo que tú decís, de la gran política. Y eso dificulta, no dificulta el entendimiento, dificulta sentarse a la mesa. Sentarse tan siquiera a dialogar. A dialogar y a buscar la solución, a ver en qué podemos estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que está ocurriendo mucho en Uruguay, que en España venía hace tiempo, es que ¿usted está de acuerdo con tal medida? A ver, ¿quién la propone? Fulano. Ah, entonces estoy en contra. No, pero mire la medida. Es decir, ya se mide quién dijo qué, quién propone y no qué se dijo o qué se propuso. Eso es una cosa que también está pasando mucho y que lleva a que ya no se escucha lo que dice alguien, sino que se aprueba o se rechaza el que dice. Entonces, bueno. Ya con eso... ¿Qué puedes esperar? No se puede esperar que haya mucho más acuerdo. Oscar, ¿no? Estaría horas hablando contigo, pero viste, tenemos que cortar. ¿Qué vamos a hacer? La verdad si no, la gente se aburre. Además. No, eso seguro que no. Te quedo enormemente agradecido. No, muchas gracias. Siempre es un placer tenerte. Igualmente. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.